La vida en este pueblo es tan aburrida. Hace tiempo no pasa nada interesante. Sí, ¿verdad? Siento que han sido años desde la última vez que recuerdo emocionarme por algo de acá. ¿Qué será este sentimiento? ¿Acaso es mi culpa? ¿Estoy aburriéndome del juego? Claro que no. Es el juego que está más muerto que los papás de Batman. Hasta Portal 2 tiene más actualizaciones y es un juego más viejo que varios de mis subs. Y eso dice mucho porque tengo subs que nacieron después de la Play 4. Eso no es verdad. Sí es verdad, son puros niños generaciones KBD. Eso no, me refiero a lo de que Ponytown está muriendo. Los desarrolladores del equipo Ponytown se esfuerzan demasiado para mantener el juego con vida. Simplemente están ocupados. Claro que sacan actualizaciones, pero casi nunca es algo que me haga mover la colita de la emoción. Ponytown no es exactamente un juego, pero tampoco es solo un chat, es un lienzo en el que los desarrolladores pueden trabajar y tener un espacio para crear. Pero ¿qué pasa cuando el lienzo no cambia? Cuando las promesas de las actualizaciones se vuelven ecos de hace años. Hoy vamos a hablar de la sequía de las actualizaciones de Ponytown y si el juego está muriendo o simplemente hibernando. Vamos con la intro. No quiero seguir molestándolos con esto, pero estamos cerca de llegar a los 2000 subs. Suscríbanse porfi, me harían muy feliz. Se los digo con la patita en el corazón. No sean malos, háganlo porfis. Ahora sí, podemos continuar. Primero vamos a hablar del elefante en la habitación. O debería decir, el pony en la habitación. Ay, ríanse para que no quede mal. En fin, es innegable que Ponytown ha cambiado muchísimo con el paso de los años, en muchísimos aspectos, pero el primero del que hablaré es el editor de skins. Pues sí, este es el apartado más importante de Ponytown. Ponytown después de todo es un juego para personalizar y hablar, poco más, y no me canso de repetirlo. Y eso los desarrolladores lo saben muy bien, por lo que han enfocado todos sus esfuerzos en hacer que el editor de skins cada vez tenga más funciones. Ya hablé de esto en el iceberg de Ponytown, pero en mis tiempos no podíamos tener zapatos. De hecho, para que mi skin tenga zapatos le tuve que pintar las patitas. Pero ahora han añadido demasiadas cosas, desde nuevas opciones de pelo, ropa y demás, hasta nuevas funciones como la de añadir capas, lo cual ayuda mucho a tener skins más detalladas. Es genuinamente increíble cómo al principio tenías tan pocos accesorios que hasta los podías contar con los dedos. Y hasta faltaban tantas funciones como las de añadir patrones de pelajes o contornos personalizados. Pero ahora hemos llegado al punto en el que me atrevería a decir que Ponytown supera la personalización de Animal Crossing New Horizons. Y eso dice mucho porque en ese juego no se puede hacer nada más que personalizar. Ay, vaya que la saga está estancada, pero ese es otro tema. Mi punto es que el editor de personajes nunca se ha quedado obsoleto. Bueno, sí y no. Si bien uno de mis problemas con esto es la falta de más opciones, digo, ni siquiera se pueden poner lentes en la cabeza, y eso es algo que se lleva pidiendo desde hace años, pero ese no es mi problema principal. El problema es el mismo que tengo con Animal Crossing New Horizons, es decir, personalizar está bien, sí, pero ¿es eso realmente todo lo que quieres hacer? ¿No te cansas? ¿No te parecería súper chido que añadiera más funciones? Podemos vernos mejor que nunca, pero ¿para qué? ¿Cuál es el punto? Seguimos en el punto en el que sentarse en el pasto y efequear es el pick del gameplay del juego. La base del gameplay no ha cambiado en los años. Bueno, si lo pones así, quiero decir, no, el juego está bien así. Ay, no aprendes. Te lo demostraré. Quizás no logré explicar muy bien mi problema antes, así que seré más claro para que no hayan confusiones. El problema es este, hay varias funciones que la comunidad lleva esperando y que no son necesariamente imposibles o difíciles de implementar, pues algunas de ellas ya están implementadas en algunos custom servers o incluso en el server de eventos, que es oficial. Son diversas funciones pequeñas, pero que harían que el juego se sintiera muchísimo más vivo, como finalmente añadir el clima, o simplemente solo la lluvia, poder mostrar los idiomas que hablas en tu perfil, algo así como hace VRChat, o hasta una ampliación del mapa. No me van a decir que no hace falta, que llevamos con el mismo mapa una eternidad. Y sí, ya sé que ya han añadido sitios nuevos como la zona de campamentos o los mapas comunitarios, pero sigue sin ser la gran cosa. Hablo de una ampliación de verdad, como las que había años atrás. A veces se siente como si el equipo de desarrollo estuviera atrapado en un ciclo infinito de pulir lo que ya existe, en lugar de expandir el horizonte y probar nuevas cosas.
Pero eso no es verdad. ¿Vas a seguir autoengañándote? No hay peor ciego que el que no quiere ver. La falta de contenido oficial ha obligado a los jugadores a crear su propio entretenimiento. Cosas como grupos de roleplay, concursos de moda, minijuegos inventados, cosas así. ¿Es justo que la longevidad de un juego dependa exclusivamente de los mismos fans para que no se aburran de hacer lo mismo? Ponytown no va a morir mañana. Su base de jugadores es muy leal, pero la lealtad tiene un límite. Sin un camino claro y decidido, corre el riesgo de convertirse en un juego bonito, que se ve visualmente bastante genial, pero en el que no haces nada realmente interesante. Pero ellos tienen una buena razón para no poder sacar actualizaciones. Es que están ocupados. Sí que tienen una razón, y la razón es más profunda de lo que parece. Agamemsar es quien creó Ponytown, y es quien estuvo a cargo del juego durante varios años, pero tuvo que retirarse por... razones. Fundaron a Aggie y tuvo que retirarse, no hablemos más del tema. Luego Aggie le dejó el cargo a Chira-chan, pero aunque Chira-chan no se retiró, le dio el cargo de owner a alguien más. Actualmente el juego quedó a cargo de Industrialist. Bien, ¿no? Pues, más o menos. Siendo brutalmente honestos, a mí me parece que desde la salida de Aggie, el juego rara vez tiene actualizaciones que valgan la pena. En la época de Aggie teníamos actualizaciones geniales que han definido el juego hasta días de hoy. Fue durante su reinado, si se le puede decir así, que tuvimos el sistema de skins como lo conocemos, las ampliaciones del mapa, el nuevo sistema de iluminación, el chatlog, la lista de amigos, las islas privadas, las casas, el sistema de construcción, las parties, el agua para nadar y muchas cosas más. Es cierto que algunas de estas cosas pasaron durante el reinado de Chira-chan, pero fue más que nada un proceso de transición en mi opinión. Ojo acá, no trato de defender todo lo que Aggie hizo. De hecho, aunque soy consciente de algunas de las alegaciones, no he llegado a ver las pruebas, así que tampoco estoy aquí para defender ni acusar a nadie. Pero siendo honestos, a mí me parece que cuando Aggie estaba al mando, el juego tenía mejor rumbo, se sentía con un mejor futuro, estaba en mejores manos. Bueno, patas, bueno, cascos, bueno, pezuñas. Ya me entienden, ya hice ese chiste en otro video. Se podría comparar con el caso de Minecraft, que fue creado por Notch. Notch está como medio fundada por tener ciertas opiniones un cuanto polémicas, si no estoy mal. Desde que Notch se retiró, el juego se quedó en manos de Microsoft, más específicamente de Mojang, pero todos están de acuerdo que casi ya no añaden cosas chidas y se tardan un buen tiempo en actualizar el juego. Notch era quien sabía manejarlo mejor, por más cuestionable que sea como persona. En el caso de Ponytown sucede lo mismo con Aggie en mi opinión. Ay, no puedo negar que tienes un poquito de razón. Hace tiempo que el juego no tiene actualizaciones así de influyentes. Pero quizás no sea tan malo. Míralo por el lado positivo. Tengo buenos argumentos para defender el juego. Aunque parezca contradictorio, en los videojuegos, especialmente en los enfocados en la socialización como Ponytown, la lentitud o la falta de actualizaciones puede hacer como efecto secundario que la propia comunidad deje volar su imaginación. Cuando un juego no te da nada que hacer, los jugadores se ven obligados a inventar sus propios objetivos. Solo piénsalo, si Ponytown añadiera minijuegos oficiales complejos, la gente le dejaría de crear sus propios roleplays o concursos de diseño, y a este punto esas cosas son sellos de la comunidad de Ponytown, no pueden faltar. La falta de actualizaciones ha convertido a la comunidad en uno de los más creativos del internet, porque el contenido son los propios jugadores. Entonces se lo dejo a mis subs. ¿Qué piensan ustedes, mi querida audiencia? ¿Creen que el juego necesita mecánicas nuevas o les basta con que siga añadiendo más ropa y pelo? No olviden dejar sus comentarios que los leo todos. Gracias por ver, nos vemos en otra. Y acá se despide Alien Random Works. ¿Le robaste la despedida Smash o Flash? Vamos con la otra. Protector. Ponytown está en efecto estancado, no tiene futuro si sigue así. A este paso tendré vivienda propia antes de que salga una actualización que de verdad sea lo suficientemente interesante como para considerarse un game changer. ¡Protesto! Tengo buenos argumentos para defender el juego. Si Ponytown añadiera minijuegos oficiales complejos, la gente le dejaría de crear sus propios roleplays o concursos de diseño, y a este punto esas cosas son sellos de la comunidad de Ponytown, no pueden faltar. La falta de actualizaciones ha convertido a la comunidad en uno de los más creativos del internet, porque el contenido son los propios jugadores. Protector.
¿Realmente te parece justificable que la falta de contenido orille a los propios jugadores a crear el suyo? A mí eso me parece un mal intento de autoconvencerte de que la falta de actualizaciones no es tan mala. La línea de "son puro niños generación Skibidi" me costó grabarla porque me estaba riendo cada vez que la decía. La línea de "pero casi nunca es algo que me haga mover la colita de la emoción" me pareció bonita. Creo que debería añadir más frases de perritos como esa.